Pues aquí tenemos a alguien que no necesita mucha introducción. Pablo, muchísimas gracias por estar de regreso en el canal. No, gracias a ti, Eduardo. La verdad que un gusto y una felicitación por todo el contenido que has estado subiendo a lo largo de pues, todos estos meses. La verdad es que es muy bueno, muy buen contenido y sobre todo, además, muy didáctico. Eh, Créeme, yo soy uno de los alumnos que anota y todo, así que en mí puedes ver un alumno, ¿ok? Muchísimas gracias. Obviamente de ti significa el doble. Entonces, sí, he tratado de estar subiendo un poco más de contenido y aunque a veces me cuesta explicarlo en español, definitivamente el hablarlo una y otra vez y traducirlo me ha hecho entender un poquito más todo lo que ustedes hacen en cada domingo o en cada sábado y lo respeto muchísimo. Sí, gracias, Eduardo. Sí, el tema es que nosotros estamos involucrados en una transmisión donde tienes que de alguna manera mantener la atención de la gente, entretener a la gente y además tienes un público muy diverso y en nuestro caso que es ESPN o en mi caso que es ESPN, pues es un público que llega a diferentes países con diferentes conocimientos del fútbol americano, donde a lo mejor en algunos están conociendo la terminología, pero tienes, como tú bien sabes, en México, y hablo nada más de los países, obviamente, habla hispana, ¿no? En México tienes pues uno de los países que más ha desarrollado el fútbol americano, que más conoce, que aún así en México tienes un público también, pues que no lo ha jugado o que lo jugó en algún momento o que lo jugó y no ha tenido las actualizaciones que se tienen hoy en día, que eso es muy importante para los que nos dedicamos a esto. Probablemente el público no, porque el público tiene otros pendientes, otras ocupaciones y todo eso, pero en caso personal las actualizaciones tienen que ser muy importantes. No es lo mismo haber jugado en los 80s, 90s de lo que se desarrolla hoy el Claro. fútbol americano y cómo se juega hoy el fútbol americano y cómo se ha especializado y demás, cosas que tú conoces bastante bien. Entonces, todo eso lo tratas de llevar en una transmisión que es muy diferente una transmisión a una clínica de coacheo, que es lo que tú en mini clínicas nos das con estos contenidos que subes a tus redes, ¿no? Claro, no, de hecho he recibido varios comentarios de ¿por qué no te dedicas a ser comentarista o algo así? Y lo que yo he dicho es, no es lo mismo porque como tú comentas, una, yo aquí tengo todo el tiempo del mundo para explicarte lo que sea, y dos, y tú sabrás más que yo, no sabría cómo balancear te explico a nivel cero, nunca has visto fútbol americano en tu vida, a te explico, ya estamos hablando de técnicas, coberturas, rotación de safeties, etcétera. ¿Cómo, cómo balanceas eso de jugada a jugada? Bueno, para empezar tienes que ser bien concreto porque tienes nada más el tiempo entre jugada y jugada, Ujú. ¿no? Y ojo, no todas las jugadas son de anotación, no todas las jugadas son de pases de 20 yardas, no todas son analizables, ¿no? Claro, Desde luego que, a ver, en una clínica, en una sesión de video con un equipo, se analizan tú mejor que nadie, como coach, como coordinador ofensivo de una prepa, tú mejor que nadie sabes que se ven todas las jugadas y se pueden analizar todas las jugadas. En una transmisión no, o sea, en una transmisión, una tacleada que se queda en la línea de golpeo, bueno, pues a lo mejor sí es una buena labor de un tackle defensivo, de un linebacker, qué sé yo, pero no hay mucho que analizar. Y si hay que dar información y hay que dar datos, entonces es complejo, sí. Lo que yo trato de hacer es, a ver, ni irme tan arriba, porque además no es que yo tenga el conocimiento pleno del fútbol americano, ni irme tan abajo y al mismo tiempo tratar como de, pues, educar, orientar a esa audiencia que a lo mejor no conocen. No le voy a decir que es un safety, me refiero a una anotación de 2 puntos de la defensiva, ¿sí? Eso es ya como que de entrada ya tienes que saberlo, ¿no? claro, Ajá. No me voy a ir tan elemental, pero tampoco no me voy a ir tan arriba. Tengo que encontrar ese justo medio, ¿no? claro. Me acuerdo mucho la vez pasada en la que estuviste aquí en el canal, me explicabas la diferencia entre el analista y el de color. ¿Me podrías refrescar un poquito cómo funciona y cómo se complementan uno con el otro? Sí, básicamente tenemos tres posiciones en las transmisiones, que es lo que llamamos en inglés el play-by-play, el narrador, el cronista, el que te va narrando jugada a jugada, ¿no? Tienes al comentarista o que le llaman en inglés el color analyst, ¿no? Ujú. Que es generalmente una voz experimentada,
No es mi caso, ¿verdad? Digo, independientemente de que yo lo haya jugado, pues yo lo jugué a un nivel de intermedia en México, ni siquiera pude alcanzar la Liga Mayor, ¿verdad? Entonces yo jamás me pondré como un especialista experimentado cuando hablo de NFL o de colegial, porque pues nunca llegué a eso y Dios me libre de ponerme en esa situación, ¿verdad? Pero si ustedes ven las transmisiones de Estados Unidos, generalmente el color analyst es un exjugador de la NFL, ¿no? Ujú. Creo que lo tenemos todos bien claro, ¿no? Joe Buck, Troy Aikman en ESPN. En Fox tienes a Tom Brady, que es un color analyst, ¿no? Y así podemos mencionar muchos ejemplos. Chris Collinsworth es en NBC, exjugadores de la NFL que se fueron adecuando a los medios de comunicación. Y tienes también el reportero de campo que pues él es el que te va a dar información de lo que esté pasando allá abajo. Principalmente los dos que están en el palco, Eduardo, pues sí, son el narrador que te va describiendo, que te narra la jugada, ¿sí? Y el analista que te tiene que decir el por qué pasaron las cosas, para qué podría ser bueno, cuál es la situación, analizar un poco la situación de juego, cuáles podrían ser las opciones que te pueden llegar a presentar, ¿no? Es como que te voy a explicar lo que está pasando en el campo en cuestión de segundos, ¿no? Claro. Porque el narrador ya te dijo lo que pasó en la jugada. Yo te voy a decir por qué pasó eso, ajá, qué podría suceder, cuáles podrían ser las opciones del coach en cierta situación. He visto tus fotos antes de partidos o durante partidos cuando enseñas como, pues para mí sería como un play sheet, no sé cómo lo llaman Ujú. ustedes, pero todo lo que tienes ahí en tu escritorio preparándote para el juego o ya durante el juego, explícanos un poquito cuál es tu proceso mientras te estás preparando para un domingo o ya durante el partido. Pues mira, el proceso es de todos los días. Esa pregunta me la hacen mucho gente que se quiere dedicar a esto, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo le dedicas a un partido? Y entonces yo les digo, pues todos los días. O sea, todos los días me siento a ver qué hay del partido que tengo que narrar, ¿no? Revisar Ujú. las notas, revisar noticias desde lesionados, información pura, información dura que llamamos, ¿no? ¿Quiénes fueron a entrenar hoy? ¿Cuál es la lista de lesionados? A ver, a lo mejor me toca narrar un partido de cierto equipo, pero la semana pasada no me tocó narrarlo, ¿no? Y entonces me entero que no necesariamente los jugadores estelares, pero a lo mejor el tackle derecho no jugó la semana pasada. Y puede ser que a lo mejor tú no te enteres porque no te tocó narrar ese equipo, ¿no? Pero cuando te va a tocar narrar, pues te das cuenta de que, oye, tal jugador no estuvo o estuvo, ha estado, ¿qué le pasó? Y entonces empiezas a investigar, esa es la preparación de todos los días en cuanto a información dura, en cuanto a estadísticas, en cuanto a lectura de las estadísticas, ¿no? Porque hoy en día encontramos muchas estadísticas que te llevan a entonces analizar al equipo. Y ahí es donde entra una parte de video que yo hago y que yo reviso, ¿no? Ujú. Estas famosas estadísticas de Next Gen Stats, ¿no? Que te dicen, a ver, un ejemplo, tal quarterback es más efectivo o tiene mejores números contra cobertura por zona que contra cobertura personal, ¿no? Cosas así muy sencillas, no tan elevadas como las que tú pones en tus contenidos, pero así tan sencillas como cobertura personal, cobertura por zona, este quarterback le va mejor por cobertura por zona. Y entonces empiezas a ver un poquito los juegos anteriores en video de acuerdo a las herramientas que yo tengo para ver esos partidos, a ver cómo le fue por cobertura por zona, porque hoy en día ya puedes separar todas esas jugadas y ver, mira, resulta que, no sé, un gancho le sale mejor o tiene más efectividad por zona, en fin, empieza a ver ciertas situaciones, ciertas formaciones, ¿no? En estas mismas estadísticas también te dicen, resulta que en shotgun es más efectivo que, no sé, detrás del centro, cuando tienen personal tal, corren mejor que cuando tienen lo otro. Entonces yo empiezo a ver esas cuestiones más tácticas, más tácticas, y las empiezo a ver en video, porque una cosa es verlas en papel y Ujú. otra cosa es verlas ya en video, ¿no? Y Por esa es parte de supuesto. la preparación que yo hago. De las hojas que tú ves, pues son hojas que hay unas que yo hago y hay otras que una empresa hace, ¿no? Obviamente, esta empresa que todos usan esa misma hoja, ¿no? O sea, desde
Los analistas de ABC, ESPN, NBC, CBS, todos utilizan esa. Es una empresa que se encarga de poner las estadísticas en una hoja, depth chart le llamamos así, un depth Ujú. chart o un flip card, ¿no? Un flip card porque pues hace sentido de que volteas, ¿no? Volteas y tienes de un lado ofensiva, defensiva y del otro lado tienes lo mismo del otro equipo. Es más, creo que por aquí tengo una, fíjate. Dame un segundo. Ahí está. Miren, este es este es el que hace la liga, ¿ok? Ujú. Este es el que hace la liga, donde tienes de un solo lado, tienes ofensiva y defensiva, ¿ya vieron? ¿No? Ahí se Sí, sí, alcanza a sí. ver un poco. Y flip card, porque pues lo volteas y tienes el mismo roster numérico del otro lado, ¿ok? Ya. Este es el roster numérico, donde vienen, datos generales del jugador. Este es el que da la NFL. Este es Ujú. el que hace esta empresa que te digo. Ah, mira, este es el último del pasado Super Bowl, Ujú. ¿no? ¿Ya viste? Wow. Ajá, que es lo mismo, o sea, es lo mismo. Y estos yo nada más los conservo como souvenirs, ¿no? ¿Ok? Pero ¿Cuánto este es el que hace. estás viendo el juego y volteando a ver para abajo de, ok, sabes que está el jugador? ¿O no lo utilizas mucho Yo, durante el partido? yo poco, yo poco, Ujú. porque yo veo más bien el juego. Claro. Es una de las cosas que hace el analista. O sea, ves más cómo se colocaron los safeties, cómo se colocaron los linebackers. Ahora, nosotros y otras cosas, ¿no? ¿Qué pasó cuando está el hombre en movimiento? ¿No? Ya ves que muchas veces el hombre en movimiento te detecta qué tipo de cobertura Claro. están haciendo, ¿no? Entonces, yo en el momento en que veo que hay un hombre en movimiento y veo que lo está siguiendo, digo, es cobertura personal, ¿no? Ujú. Entonces ya me anticipé a lo que va a ocurrir en la jugada, al menos con esa lectura, ¿no? Y obviamente muchos de los jugadores ya los tienes identificados, ¿no? Ya sabes Sí. quién es el corredor, ya sabes quién es el receptor, ya los vas conociendo. Probablemente, híjole, yo sé que los gorditos siempre son, pues los maltratados. Los Generalmente difíciles. no te acuerdas mucho de los nombres de los linieros, Sí, ¿verdad? claro. Ajá. Pero, y ahí es a lo mejor donde yo volteo a ver, ¿no? Volteo a ver, y en la defensiva, porque en la defensiva sueles tener más Ujú. movimientos o más rotaciones, tú lo sabes, en las líneas, dependiendo la situación de juego, ¿no? Ujú. A lo mejor meten un profundo más o qué sé yo, ¿no? Pero bueno, básicamente esto es, mira, así, este fue del Super Bowl de San Francisco contra los Chiefs. El primero, todavía Brock Purdy no estaba, y Ujú. básicamente es esto. O sea, aquí Wow. tienes toda la ofensiva de los Chiefs, de los 49ers, perdón, ¿no? Incluso no sé si alcanza a ver ahí, Jimmy Garoppolo Los era el nombres. quarterback Sí, titular. sí, sí, sí. Ajá, sí. Y acá abajo tienes a la Defensiva de los Chiefs. defensiva de los Chiefs. Y Ujú. tienes básicamente datos, estadísticas, todo eso. Estos los hace la empresa que te digo. Y es una Wow. empresa que obviamente cobra por eso. Claro. Y todos los comentaristas utilizan eso. Entonces, ¿cómo es que lo usas? Bueno, lo usas así. Haz de cuenta, estás aquí con la ofensiva, ¿sí? La ofensiva de San Francisco. Y si tienes que ver a la defensa de los Chiefs, simplemente volteas, Ya. ¿no? O lo puedes tener así, ajá, a todo abierto, ¿ok? Ujú, Claro. sí. Y entonces, cambio de posición, bueno, pues entonces ya nada más volteas y ya tienes ofensiva de los Chiefs, Patrick Mahomes, ajá, defensa de los 49ers, Qué ¿ok? interesante. Y, Mencionabas de Next Gen ujú, Stats, obviamente creo que es algo excelente. El tipo de estadísticas que nos están proveyendo también en Amazon Prime, me encanta ver creo que se sí, llama Prime View en los jueves, que es muy interesante. Como coach me encanta esa vista. Sé que Catapult tiene el tracking data para medir velocidades y todo tipo de estadísticas. De hecho, 2% Fútbol ya no lo vamos a hacer, pero en temporadas pasadas hacíamos reportes de scout similares a esos, pero a niveles más bajos, colegial y high school, lo cual obviamente creo que es muy beneficioso para coaches que están preparando su game plan para la siguiente semana. En cuanto a prepararte para el partido, en más la parte de la historia de los jugadores, sé que a veces, no desconozco obviamente en México, en ESPN Deportes, pero sé que les dan acceso a veces a los comentaristas para hacerles algunas preguntas a jugadores, para tener como story bits durante el partido. ¿Ustedes cómo sí. manejan eso? Bueno, ahí hay un problema porque
los medios de habla hispana, pues la verdad es que no tenemos acceso a eso, Ya. porque esas juntas de producción se hacen on-site, ¿no? Ujú. On-site, o sea, se hacen ahí días antes del partido. El que sí tiene acceso a eso es John Sutcliffe, y yo te podría decir que a lo mejor es el único de habla hispana. Bueno, Fox no creo, ¿verdad? Y Televisa, pues tampoco, ¿no? Ya. Eh, y eso se da solamente con John para los lunes, obviamente, porque pues ESPN tiene los derechos del Monday Night. Y Claro. entonces John sí entra a esas juntas de producción y tiene la oportunidad de escuchar lo que los productores, comentaristas en inglés le preguntan a los coaches, a los jugadores y demás. Y son muy buenas. Nosotros no tenemos derecho a eso porque pues, nosotros todo lo narramos desde cabina. Todo, todo. Ok. Ahora, no se equivoquen los que nos están viendo, ni se pongan punks, ni nada por el estilo, nada. Todos narran desde cabina. Todos, Ok. todos, todos. Y no crean que desde ahora, desde siempre. O sea, desde siempre, salvo las estaciones, porque esto cómo nos los han criticado. Ay, ¿cómo que narran desde cabina? Que no sé qué. Es que toda la vida, Televisa Para toda alguien la que no vida conoce, incluyéndome, explícame, ¿a qué te refieres con cabina? en una cabina, viendo una televisión. Así es como narramos. O Desde sea, no casa. vamos a los... no desde casa, bueno, a ver, desde los estudios. Ok, ok, Ajá. ya, capto. Ya, Desde ya, los ya. estudios, sí, sí, sí. Te iba a decir no desde casa, pero en mi caso sí desde casa. El Ok, domingo por la noche, ¿ok? ya. Ajá. Ya, ya, ya. La pandemia cambió muchas cosas. La Ujú, pandemia cambió muchas cosas. Eh, una de ellas fue que, pues gracias a la pandemia, yo estoy haciendo Sunday Night, ¿verdad? ujú, Y Monday Night. A ver, les explico. El tema del Sunday Night, la producción se hace en México, el play-by-play que es Ciro Procuna está en México, y yo como color analyst estoy literal en el basement de mi casa, en el sótano de mi casa. ya. ¿No? Ahorita este es mi área de oficina, ¿verdad? No narro desde aquí porque pues allá está la cocina. Ustedes ya vieron pasar al perro por aquí, a Luna. Entonces imagínate que en plena transmisión empieza a ladrar. Entonces allá abajo Claro. ESPN me adecuó con luces, con monitores, con todo. Qué Ajá, y cómodo. desde ahí, Qué y felicidades. desde ahí lo hago. Entonces los domingos para mí pues es una belleza porque aquí donde me ven, aquí estoy viendo partidos. Ujú, Ujú, y ya cuando tengo que ser el domingo por la noche ya me voy al basement y desde ahí narro, ¿no? ya. Pero los demás, el lunes por la noche, ESPN, perdón, Televisa, Fox, bueno, TV Azteca en México no transmite, los de The Sun, o sea, todos transmiten desde cabinas, viendo televisión, todos. Los únicos que transmiten desde estadio son las estaciones hablo nada más en español, ¿eh? No Ujú, en inglés, en español. Son las estaciones de radio en español de los equipos. Y eso porque viajan con los equipos. O ujú, sea, viajan en el avión del equipo y ya les tienen una cabina asignada, en algunos casos, en otros no, y es un problema. ujú. Y entonces esos gastos los absorbe el equipo, porque de otra forma, Eduardo, no puedes mantener estar viajando cada semana Sí, claro. para transmitir. En los Estados Unidos sí se puede, en inglés sí se puede, entonces muchísimo dinero. En Claro. español no, Es entonces diferente. es diferente, exacto, exacto. Entonces se los comento para que no se vayan a poner así, ay, ¿a poco ESPN transmite desde cabina y no va al estadio? Todos. Y desde siempre, desde que yo estaba chiquito, que no había internet, no había teléfonos celulares y la televisión era casi, casi siempre en blanco y negro. Había una que otra color ahí. Ajá. Ajá. Siempre se ha transmitido desde cabina, desde estudio, ¿no? Que también tiene sus complejidades, porque no ves todo el campo, Eduardo, ¿no? Era justo lo que te iba a comentar. Digo, obviamente cuando estoy viendo un partido de la NFL, pues lo veo en la transmisión normal, pero yo exclusivamente si quiero estudiar un partido estoy viendo el All 22, ¿no? Donde puedes ver a los 11 de Exacto. la ofensiva y 11 de la defensiva. Entiendo que si estás en una cabina en el estadio, tienes esa perspectiva. Entonces, ¿ustedes ven la misma transmisión que nosotros? ¿Están en delay o cómo funciona eso para ustedes en cabina? A ver, ahí te va. Voy a poner los dos ejemplos del Sunday Night y del Monday Night, que son los que yo hago, Ujú, ¿ok? Partamos de que el Sunday Night, la producción es de NBC en los Estados Unidos. Tú ujú, ves NBC, tú no ves ESPN, pero en México y en Latinoamérica lo ven a través de ESPN porque ujú, tenemos los derechos, pero la transmisión es de NBC. En años recientes, la NFL ha pedido que nosotros tomemos
una transmisión internacional, un feed internacional, que ya no trae las gráficas de NBC ni muchas cosas. Entonces ahí sí estamos sujetos a lo que ellos nos manden en repeticiones, a lo que generalmente son las mismas repeticiones de Claro. NBC. Casi siempre son, si no es, te diría que son las mismas repeticiones de NBC, ¿no? Pero sí estás un poquito sujeto a lo que ellos ponen en la pantalla. No sé si a los que nos estén viendo les haya tocado. Ha habido partidos en los que nosotros tenemos que decir al aire, hey, los Raiders les quedan 2 tiempos fuera, ¿eh? No les queda uno. Ajá. Mm, O les quedan 2 tiempos fuera, no les quedan 3, porque el que maneja esas barritas de quitarle un tiempo fuera, ¿sí? ajá. Está dormido el güey, ¿no? Ok. Y no es algo de ESPN, es algo de la transmisión internacional El que genera gráfico. Ya. NFL, ¿ok? Ajá. Cierto. Nos ha tocado varias veces. O el marcador está mal, imagínate, o sea, Ok. ajá. Y entonces obviamente la gente se te viene encima. Pero bueno, lo explicaba. Entonces, vuelvo al tema. En Sunday Night, pues sí, lo que tú estás viendo en televisión es lo que yo estoy viendo también, ¿ok? Ujú, Puede ser que yo tenga una transmisión que traiga un poco de delay. Ujú. O ujú, sea, estoy transmitiendo y tengo aparte, que eso es lo que yo hago, ujú, pongo una transmisión Peacock, que es el streaming de NBC, ujú. viene con un poco de delay. Entonces me da la oportunidad para revisar algo, ajá, no Ya. esperar a la repetición, ¿no? Sino revisar algo, ¿ok? Ahora, Monday Night, ahí sí tengo más recursos en Monday Night. Primero, voy a la cabina, ¿ok? Y Ujú, entonces tengo más monitores. El Sunday Night, acuérdate que lo hago en el basement, en casa. ujú, Entonces yo tengo 3 monitores en casa. Donde ujú. estoy narrando el partido, tengo el feed de NBC que casi vienen a la par, el feed internacional, que es donde narramos, el feed de NBC casi igual, Ujú. pero ahí generan otras gráficas, más información, y tengo el de delay con Peacock, ¿ok? Ok. Pero en ESPN sí tengo una pantalla donde estoy narrando el partido y abajo tengo 3 monitores. Uno de esos monitores tiene el All 22, ¿ok? Mm, Entonces, ¿por qué? Porque es un evento que ESPN tiene los derechos absolutos en Estados Unidos y en Latinoamérica. entonces Y tienen todos entonces los ahí sí ángulos. todos los Ok. ángulos. Ellos pueden, entonces, cuando tenemos una junta donde revisamos los temas que vamos a tratar antes del partido y bla, 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 el productor me dice, Pablo, ¿qué vas a querer en tus monitores? Digo, ya lo sabe, ¿no? Al principio, a ver, pues ponme el partido y yo lo que pido es el partido, obviamente, en un monitor grande Ujú, y abajo son de estas pantallas que puedes dividir en varias, ¿no? ujú. Y entonces en la parte de abajo puedes poner 3 y entonces yo le pido, ponme en una la transmisión en inglés, porque también generan ellos otras gráficas distintas a las nuestras, ¿ok? Ya. Ujú. En otra, ellos le llaman, puedo pedir el Skycam, Ujú, ajá, o puedo pedir un ISOCAM, que es generalmente una cámara que se aísla con el coach, con el referee, con ujú. algún jugador. Por ejemplo, si hay algún jugador que sale lesionado, ¡pum! De inmediato lo enfocan y lo están siguiendo durante toda, si va a la Carpa América, si va al vestidor, todo. Y de ley les pido el All 22, Ujú. ¿no? Y yo básicamente veo mucho el All 22 durante las transmisiones. Es que sí, realmente, si quieres hablar de ver fútbol americano de verdad, tienes que utilizar el All-22. A veces la transmisión normal sigue tanto el balón que pierdes la mitad del campo, especialmente a la defensiva, donde tal vez un safety llega tarde y hace la tacleada después de un pase de 40 yardas, pero ya que lo ves en el All-22 dices, no, espérame, el safety llegó a arreglar el error del corner, ¿no? Era, no sé, cover 3 y el free safety llegó a salvarle el trasero, pero no era culpa del safety, aunque un fan probablemente en la transmisión normal puede decir, no, pues es que se comieron al corner. Entonces sí, Sí. definitivamente el All 22 se los recomiendo a todos. Mira, el All 22, digo, desafortunadamente no se puede ver en una transmisión normal, ¿no? O sea, no se puede ver, pero a mí me sirve mucho para detectar si es un cover 3, ajá, si es un cover 2, Ujú, ajá, si hay un safety, un single safety, porque muchas veces tú lo sabes, ellos presentan 2 safeties en el fondo
y en el momento que se entra el balón, ¡pum!, baja un safety. Rotan a uno. Ajá. Y luego los corners puede que estén no pegados a la línea, ¿sí? Unas cuantas yardas atrás y de repente ¡pum!, se botan a un cover 3, ¿no? Y entonces eso en la pantalla ya no lo ves. Claro. Ajá. Pero en el All-22 sí lo ves, ¿no? Ujú. Y entonces, o te puedes dar cuenta de que, mira, están personal con dos safeties en el fondo, ¿no? Sí. Entonces, sí te ayuda bastante, ¿no? Pablo, primero que nada, súper interesante y muchas gracias. Esto es totalmente experimental, pero me gustaría si pudiéramos que viéramos solamente una jugada, tal vez tú hablarla de qué estás viendo tú como comentarista y tal vez yo dar lo que yo estoy viendo como coach, si lo estoy viendo en mi sillón en domingo, si estaría bien. Dale, venga, venga. Voy a No, no agarrar sabía, la primera jugada del Super Bowl. Déjame comparto mi pantalla. no sabía que iba a haber examen. No, 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 no es examen, no es examen. ¿La No, puedes pero ver sí en tu está pantalla? interesante. Sí. Ok. A ver, nada más Por déjame hacerle cierto, un si poquito estás más viendo grande. esto en casa, esto es NFL Pro donde puedes ver el All 22, pero aquí es la transmisión Ok. normal, entonces simplemente quiero tu opinión. ¿Qué estarías viendo aquí? Bueno, ahí nada, ahí generalmente Claro. entra el analista, Ujú, perdón, el comentarista, el narrador, ujú. ¿no? Yo ahí veo, ya que tengo, ahí mira, ponle pausa para que no me gane la Sí. jugada. Yo ahí de entrada ya veo ala cerrada con win o slot del lado izquierdo, lado fuerte de la formación, lado izquierdo, ¿ok? Ujú, Lado izquierdo. De entrada ahí yo veo, nada más estoy hablando del lado ofensivo, de entrada ahí me llama la atención que puede ser una jugada por tierra. Digo, también es la primera jugada del partido, generalmente claro. es por tierra, pero si lo llevo a otra situación de juego, ¿sí? Ujú, Porque ahorita pues muchos me dirían, sí, Viruega, pues es la primera del partido, güey, en un 90% todos corren, güey, sí, ¿no? sí, sí. Ajá. Pero voy a llevarla a otro primera oportunidad y 10, mitad del primer cuarto, segundo cuarto. La distancia del corredor al quarterback me indica muy probablemente que es una jugada por tierra. Uh-huh. Porque eso generalmente hacen los corredores para tener un mejor panorama para ubicar el hueco. Ujú, Del lado defensivo, ¿sí? Pues encuentro tres linebackers. No sé si el de arriba estén jugando con dos linebackers o con cinco profundos, ujú. ¿sí? Creo que parece un Ajá. linebacker también, sí. Sí, me parece un linebacker. Dos safeties atrás y ya de inmediato veo, ya así de entrada veo, ¿ah?, el duelo y la presión que le va a generar Cristian González abajo a Smith en Jimba. Estás hablando del mejor esquinero contra el mejor receptor de Seattle. ¿Mm? De esto, ¿qué compartirías? ¿Qué sí sería lo que dirías en lo que está a punto de sacarla Darnold? Entiendo que eso es lo que estás viendo. Ahora, ¿qué nos compartirías en aire? En aire, a lo mejor ahorita nada, porque es voz del narrador, Ah, ya, ya, ¿no? ya. Ujú. Ujú, Yo te compartiría, ahorita te digo. ok. Ok, de entrada, yo te diría, corren por el lado, un acarreo por el lado fuerte del campo, Ujú, ajá, por el lado fuerte de la formación, lado largo del campo, siguen el bloqueo del cerrado y del win. Ujú. ya. Vean cómo mantiene el bloqueo el número 88, que le da la oportunidad de llegar hasta el primer y 10. Eso de inmediato lo destaco, ¿no? Ya. Te digo, esto se me hace, digo, ojalá si lo estás viendo en casa está igual de interesante que a mí, pero esto para mí es muy, muy interesante porque lo veo muy Y, diferente. y probablemente otra cosa, digo, ya te digo, por eso es bien importante tener un monitor con delay. ¿Por Claro. qué? Porque entonces ya de entrada yo la primera vería por dónde va el balón, quiénes son los bloqueos. Y en el monitor con delay, ¿qué pasó con los linebackers? ¿Por qué no llegaron? Vuelve a poner la jugada, a ver qué ocurrió con los linebackers. Seguramente algún liniero salió en un segundo nivel o algo así. Ujú, El tackle, se atascaron por ahí los linebackers, ¿no? ujú. Súper. Voy a compartir rápidamente lo que yo estoy viendo, obviamente teniendo en cuenta ya la vi 3 veces y yo no podría hablarlo tan rápido. Yo lo que aquí estoy viendo, sí tenemos estructura de two high, tenemos un shell de dos safeties, pero como bien mencionaste, el matchup aquí abajo, al enseñar press, yo estoy esperando un cover 6. Entonces, aquí como coach estoy esperando, ok, un cover 2 de esta mitad del campo y un cover 4 de la parte de arriba del campo. Por eso es 4 más 2 es 6.
Luego, en Ok, cuanto a carrera, como bien mencionaste, personal 12, tenemos 2 alas cerradas. Pero para mí lo que ayuda a que funcione esta jugada, y lo vamos a ver mucho en ofensivas actuales, cuando cierran el split del receptor externo, como en este caso con Cooper Cup, y están enfrentándose a una claro, defensiva de too high, van a pedirle normalmente que bloquee al safety para hacer un 2 por uno y desaparecer al corner igual. Entonces, aquí creo que es lo que pasa. Vean a Cooper Cup, se inserta, toma el safety y ahora el corner está tan lejos que ayuda a que sellemos la parte externa de la caja y ahora es un 1 contra 1, corredor contra corner. Y como coordinador ofensivo eso es lo que quiero. El corner exacto. normalmente es la posición que menos quiere taclear. Mientras más lo forcemos a bajar a taclear en la carrera, eso es lo que nos va a dar yardas en el juego terrestre. Exacto. Ahora, esta es una sola jugada. Ujú. Cuando tú empiezas a ver ese patrón que tú acabas de señalar, ¿sí? Entonces es llevarlo al siguiente nivel. Ajá. Vemos constantemente, ya conociendo a los equipos, ¿a quién vas a poner a bloquear? ¿Quién es mejor bloqueador? ¿Cooper Kupp o Jackson Smith en Jimba? Cooper Kupp Ujú. bloquea mucho mejor. Ujú. Y aunque a lo mejor no fuera tan bueno bloqueando, no vas a poner a tu mejor receptor abierto a que esté constantemente bloqueando a los safeties. Es una Claro. desventaja del receptor con el safety físicamente, pero ganas en ventaja al poner hombre a hombre al corredor con el esquinero, que es lo que tú explicabas al final. Ujú. Entonces, cuando tú ves este tipo de jugadas constantemente en una transmisión, entonces dices, ok, esa jugada ya la mandaron, o no necesariamente esa misma jugada, pero sí correr por fuera del tackle para que ¿quién es el que tiene que taclear? El esquinero. Entonces, Ujú. sí puedes poner un comentario ahí de decir, a ver, están corriendo por fuera de los tackles. ¿Por qué? Pues porque quieren que el corredor tenga que enfrentar o el esquinero tenga que bajar a taclear a un corredor donde el match no le favorece. No Ujú. es lo mismo que un linebacker contra un corredor donde el match es muy parejo. Probablemente el corredor contra safety también sea parejo, aunque puede ser que el corredor sea más rápido que el safety, pero definitivamente el que es desigual es el corredor contra el esquinero, contra el cornerback. Ese sí es donde tiene todas las de ganar el corredor. Yo lo que generalmente también menciono mucho en las transmisiones es este tipo de match, este tipo de duelos. Aquí vemos una jugada por tierra, pero cuando tú pones, por ejemplo, a un ala cerrada a querer dar protección a un linebacker externo o a un edge, tú Mismatch. sabes que, pues no, no, ajá, ajá. Cuando pones a un corredor contra un edge, pues sabes que es un match que tiene que ganar el defensivo, ¿no? Cuando pones a un ala cerrada en la zona de los linebackers, pues a lo mejor por tamaño, todo eso, o por fuerza, pues está bien, pero por velocidad y por agilidad el ala cerrada va a ganar, ¿no? El ala cerrada, cuando lo pones como receptor abierto contra un esquinero, puta, la esquinera dice, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en este momento en el campo, güey? ¿Por qué me ponen este tipo aquí enfrente, güey? ¿No? Claro. Ajá. Entonces, esos matches son bien interesantes y eso lo vas viendo conforme va avanzando el partido. También es bien importante tener memoria, no quiero decir memoria fotográfica, sino memoria de las jugadas que se están mandando. Y tú cuando empiezas, tú lo sabes, Eduardo, finalmente el fútbol americano tiene mucho en las tendencias, ¿no? Estás Ajá, seteando algo. exacto. A ver, estoy haciendo esto. Y entonces, tú lo mencionabas, de las sources, de las fuentes que tenemos en ESPN. Hay eh, un grupo en chat, ¿no? Que esos tipos te van mandando información al momento, ¿no? Al Ujú. momento te están mandando información. Hey, este es el tercer acarreo de Kenneth Walker que, no sé, X dato, ¿no? Pero lo más importante es que tú le puedes preguntar a esa gente algo específico del partido, Ok. ¿no? Entonces, vuelvo al ejemplo anterior. Vamos a suponer que esta jugada por tierra, ahorita no tengo fresco los datos, pero eh, han estado corriendo por fuera de los tackles constantemente, ¿no? Tú Ujú. le puedes decir al chat, oye, ¿cuántas yardas por fuera de los tackles han ganado los Seattle Seahawks? Y ellos de inmediato te contestan, por fuera de los tackles han ganado tanto, por dentro de los tackles tanto, el porcentaje del partido es tanto, ajá, el promedio de yardas fuera de los tackles durante la temporada era de 5, están corriendo 7 en lo que va del partido, ¿no? Pues entonces tú ya tienes un argumento, ¿sí? Ujú. Para explicarlo en la transmisión, ¿no?
para eso sirven también los cortes comerciales. No, eso está increíble. Sí, porque toda esa información la puedes conseguir, pero hasta después del partido. Es más, nosotros hasta como coaches, en el campo yo no recibo eso hasta medio tiempo. La persona que Correcto. tengo en la cabina, cuando baja me dice, oye, has corrido tanto contra pasado tanto, o hemos conseguido más yardas en este concepto comparado a esto. Nosotros no lo conseguimos hasta medio tiempo, entonces que ustedes lo tengan en vivo está impresionante porque ayuda a quien está viendo el partido a entenderlo un poco mejor. Hay unos sitios que obviamente son solamente para la prensa, Ujú. y hay unos sitios que el de Next Gen, que es Eso es. solamente para la prensa, que te lo va arrojando al momento. Y Wow. entonces, yo justo en esta época del año, en pretemporada, me meto a navegar en esos sitios. ESPN tiene el propio, ajá, Ujú. donde tienen muchas estadísticas, y entonces trato de entrenarme en esos sitios. Y en el de Next Gen, que es solamente para la prensa, ajá, te arrojan algunos datos que tú puedes saber cómo le ha ido a tal quarterback contra el blitz, bajo presión y esto, y todos esos datos los podemos aplicar o los trato de aplicar durante el partido, ¿no? O sea, nosotros usemos las clínicas de coacheo durante el off-season y ustedes están preparándose de esa manera. Impresionante. Sí. Yo lo he dicho, Eduardo, si tú quieres en una transmisión escuchar una clínica de coacheo, no va a ser así. Porque primero, yo les digo, primero, yo no soy coach, yo soy un comentarista. Exacto. Segundo, una clínica de coacheo te va a ir a detalle. Acá tienes que analizarlo en cuestión de segundos. Ajá. Y además, pues tienes que entretener a la gente también, ¿no? Para eso están las clínicas de coacheo donde vas a aprender y donde no te van a entretener, güey, no te van a soltar un chiste ni nada, no, es Es una para clínica de aprender. coacheo, ¿no? Es Sí. para aprender, ¿no? Pablo, aprecio muchísimo tu tiempo. Espero que ustedes hayan disfrutado esta conversación tanto como yo. Hay que hacerlo otra vez y Eduardo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por esta plática que la verdad fue muy, muy buena, muy interesante y ojalá que pueda pues ayudarle a mucha gente y sobre todo lo que ve un coach y lo que ve un comentarista en una transmisión. Muchas felicidades por el contenido que generas en tus redes. La verdad es que vale mucho, mucho la pena. Síganlo. Yo estoy seguro que van a aprender muchísimo de fútbol americano con lo que genera Eduardo en sus redes sociales. Y créeme que en mí tienes un alumno, ¿eh? Porque me ayuda los contenidos que tú subes a estar actualizado en el fútbol que se desarrolla hoy en día. Te mando un abrazo, Eduardo, y estamos en contacto. Saludos.